Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 2862, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Carlos Valdivia Montesinos, respecto al inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Don Carlos Valdivia interpone el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en una causa sobre reclamación tributaria caratulada Valdivia con servicio de impuestos internos debidamente individualizada y actualmente pendiente en recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. En la gestión judicial aludida, el requirente fundó su recurso de casación en la forma en las causales del artículo 768, números 5 y 9, y en relación con los artículos 170, números 4, 5 y 6, y 795, números 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, por la omisión de diligencias probatorias esenciales, por la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho, y por la omisión en señalar las leyes fundantes, y asimismo por la falta de decisión de cuestiones relativas a peticiones en relación a la controversia, todo ello contenido en la sentencia recurrida que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmando la sentencia del director regional metropolitano de Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos que, como juez tributario, rechazó el reclamo deducido por el requirente, señor Valdivia, contra liquidaciones efectuadas por el servicio por concepto de impuesto global complementario. El requerimiento fue admitido a tramitación, declarado admisible por la segunda sala de esta magistratura y asumiendo la representación del Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte y formuló observaciones. En el marco del juicio que se ha hecho referencia, actualmente pendiente en admisibilidad por la Corte Suprema, es que el artículo 768, inciso segundo impugnado, impide que en juicios regidos por leyes especiales como el de la gestión sublite, pueda recurrirse de casación en la forma por las causales invocadas y a que se ha hecho alusión. En efecto, el actor sustentó su casación en la forma en que tanto el Tribunal de Alzada como el juez tributario en primera instancia no se pronunciaron sobre sus alegaciones de inoponibilidad de las liquidaciones y de prescripción, ni se recibió la causa prueba sobre estos puntos solicitada oportunamente, estándole ahora vedado, conforme al precepto impugnado, recurrir de casación por dichas causales. Luego, el actor afirma que el artículo cuestionado es aplicable y decisivo en el caso concreto, pues como efecto de no prosperar su acción de inaplicabilidad, la Corte Suprema deberá declarar inadmisible su recurso de casación en la forma por ser un recurso fundado en causales por los cuales no lo permite la ley, y acarreando consecuencialmente infracción a sus derechos constitucionales. Así, en cuanto al fondo, y confrontando las alegaciones vertidas en auto por el requirente, señor Valdivia, y por el Servicio de Impuestos Internos, el conflicto constitucional sometido a decisión de este Tribunal Constitucional puede sintetizarse en los siguientes 3 puntos. Primero, artículo 19, número 3, inciso sexto, en relación con el artículo 8, inciso segundo de la Constitución. El actor invoca la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que exige que el legislador garantice un procedimiento previo, racional y justo en que se rinda y pondere la prueba, que concluya con una sentencia debidamente fundada, de la cual se pueda recurrir ante un tribunal superior, y esta infracción constitucional se generaría toda vez que la aplicación del precepto impugnado importa que en el juicio especial sublite no pueda precisamente reclamarse la invalidación de una sentencia emanada de un procedimiento en que se omitieron los trámites esenciales, no se rindió ni valoró la prueba solicitada, ni se emitió sentencia fundada en derecho que se pronunciara sobre las alegaciones de inoponibilidad y prescripción referidas. El Consejo de Defensa del Estado afirma que la Constitución, en el artículo 19, número 3, inciso sexto, ha encomendado deliberadamente al legislador el establecimiento de los procedimientos jurisdiccionales, que pueden ser diferenciados en la medida que cumplan con las exigencias de racionalidad y justicia. Así, el legislador válidamente ha dispuesto que en juicios tributarios, así como en varios otros procedimientos especiales, no proceda el recurso de casación en la forma, teniendo además en cuenta que éste constituye un recurso de anulación extraordinario y de derecho estricto, y esta limitación no vulnera en caso alguno el debido proceso.
agrega que el requerente pretende, vía acción de inaplicabilidad, crear a su respecto un recurso que la ley no le franquea, cuestión que no se condice con el efecto exclusivamente negativo de las sentencias de inaplicabilidad de este Tribunal Constitucional y determina en consecuencia la improcedencia del requerimiento. Concluye el Consejo de Defensa del Estado señalando que en todo caso el procedimiento especial tributario cumple con todas las garantías que esta propia magistratura constitucional ha estimado como mínimas del debido proceso y que el requerente pudo ejercer, tales como el derecho a la acción, el emplazamiento, la posibilidad de rendir prueba y de impugnar la sentencia. En efecto, en el caso concreto no se aprecia cómo podría conculcarse debido proceso en relación con el derecho al recurso, desde que el artículo 140 del Código Tributario permite que a través del recurso de apelación se corrijan los vicios que se hubiera incurrido en la sentencia de primer grado, al tiempo que también procede el recurso de casación en el fondo respecto a la sentencia de la Corte de Apelaciones. Segundo punto, artículo 19, número 2 y número 3, inciso primero. El requerente estima que la aplicación del precepto impugnado al impedirle recurrir respecto a una sentencia obtenida con omisión de trámites esenciales y carente de fundamento fáctico y jurídico, conculca su derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y a la proscripción de diferencias arbitrarias por parte del legislador. Pues la limitación a su derecho a invalidar la sentencia opera solo respecto de juicios especiales como el sublite, sin que exista justificación legítima ni razonable para dicha discriminación respecto a los procedimientos generales. El Consejo de Defensa del Estado señala que tampoco se puede estimar infringido en el caso concreto el principio de igualdad ante la ley, pues el precepto se aplica por igual a todos los contribuyentes que deduzcan reclamación en el procedimiento especial tributario, y además la normativa se aplica por igual a todas las partes de este juicio especial, esto es, tanto al contribuyente como al fisco. Tercer punto, artículo 19, número 26. El actor afirma que la aplicación de la norma impugnada al impedirle recurrir contra la sentencia que adolece de vicios ya denunciados importa afectar en su esencia el debido proceso. El Consejo de Defensa del Estado al respecto postula que el actor no explica cómo la limitación contenida en el precepto impugnado podría infringir en su esencia el derecho a una sentencia motivada, máxime teniendo en consideración todos los recursos y vías de impugnación a los que se hizo ya alusión. Concluyo, presidente, señalando que se han anunciado en forma para alegar en esta vista la causa los abogados de ambas partes involucradas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Jorge Martín Aldunate hasta por 20 minutos. Queremos hacer presente que estos son asuntos que el tribunal ha discutido en varias oportunidades, por lo tanto pueden hacer alusión a los precedentes del tribunal para sintetizar la argumentación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a pronunciar el siguiente alegato en representación de don Carlos Valdivia Montesinos en estos autos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Bueno, sus señorías excelentísimas, la verdad que el relato efectuado por el señor relator ha sido de una calidad bastante óptima y ha sintetizado de manera muy concluyente cuál es el conflicto constitucional que se da, y tal como lo ha señalado el señor presidente, estas materias han sido debatidas en diversos casos por este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, me referiré, trataré de concentrar mi alegato en un punto fundamental para la procedencia del recurso que hoy día nos convoca, como es el estudio en concreto de la inconstitucionalidad que se produciría en el caso en cuestión si se aplica la norma legal que en este caso estamos objetando. Bueno, su señoría excelentísima, nos encontramos ante un procedimiento en su origen administrativo llevado por impuesto interno en contra de un contribuyente. En ese procedimiento se observaron una serie de irregularidades tanto en la etapa previa de las citaciones y liquidaciones que se le efectuaron a ese contribuyente, que están debidamente señaladas en el recurso en cuestión. En el censo de sus señorías excelentísimas nos encontramos ante una liquidación, una serie de liquidaciones practicadas respecto de impuestos de global complementario por operaciones ocurridas 3 o 4 años con anterioridad a la fecha en que mi representado fue
notificado de esas liquidaciones. Una vez notificado de esas liquidaciones, mi representado ejerció los derechos que les correspondían y efectivamente entabló el reclamo tributario que dio origen a la causa que hoy día se encuentra pendiente a través del recurso de casación en la forma que hoy día solicitamos, que tiene relación con este recurso de inaplicabilidad. En ese reclamo tributario, señoría excelentísima, la verdad es que la simple lectura de los derechos conculcados y de las irregularidades planteadas nos dan cuenta de la necesidad de que el tribunal tributario que conoció estos asuntos hubiera establecido la inexistencia de las obligaciones tributarias que se le estaban cobrando. De hecho, su señoría excelentísima, hay que hacer presente que se presentó reclamo tributario, transcurrieron 3 años sin mayor gestión en la causa, hasta que de pronto se dictó la resolución que cita a las partes que recibe la causa a prueba. Esto es fundamental, señorías, para entender por qué por qué debiera declararse inaplicable por inconstitucionalidad la norma que venimos a impugnar. Porque el tribunal tributario consideró que efectivamente habían hechos que ameritaban recibir la causa a prueba, que habían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de las partes, tenían que probar. Con el agregado, su señoría excelentísima, que, como bien lo sabe este excelentísimo tribunal, en los reclamos tributarios es carga del contribuyente acreditar los hechos de su reclamación, y la actitud del fisco en esta etapa es más bien pasiva a través del tribunal tributario, pero no como aportante de pruebas en una controversia de igualdad de partes. Nos encontramos ante un juicio sui generis en que solamente una de las partes tiene la carga de la prueba, que es el reclamante. Pues bien, el tribunal tributario consideró que efectivamente habían hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto a los cuales debía recaer la prueba, y dictó un punto de prueba que a juicio de mi representado era bastante deficiente para poder realmente dar luz de las materias controvertidas. Específicamente el punto de prueba señalaba que se acreditaran los gastos sin mayor precisión de qué tipo de gastos rechazados eran, ni mayor detalle. Por lo tanto, mi representado en su oportunidad procesal recurrió a través del recurso de reposición y solicitó que se eliminara ese punto ambiguo y se fijaran una serie de puntos de prueba bastante específicos y detallados a la luz de la controversia que se había dado en ese reclamo tributario. Y aquí lo importante, su señoría ilustrísima y excelentísima, y donde se podrá ver la carencia de fundamentos legales de este procedimiento y la carencia de una sentencia fundada, que es uno de los fundamentos de este recurso de inaplicabilidad. Porque si bien es cierto, el tribunal determinó que habían hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, a propósito del recurso de reposición, y pareciera ser que no le gustó el recurso de reposición al tribunal tributario, no le pareció, y como se pide, al lugar a la reposición, se deja sin efecto el punto de prueba. Pero no cumplió con su carga, como corresponde a un sentenciador, de fijar cuáles eran los verdaderos puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto a los cuales debía recaer la prueba. Y mi representado esperó prácticamente por 1 año que se dictara el nuevo sentencia interlocutoria de prueba y se fijaran los puntos sobre los cuales ésta debía recaer. Sin embargo, se encontró para su sorpresa que 1 año después de esta resolución, que dejó sin efecto el único punto de prueba fijado, se dictó la sentencia definitiva por el tribunal tributario. Es decir, no hay duda, su señoría excelentísima, de que el tribunal ha dictado una sentencia que carece de todo fundamento. ¿Cómo se explica que haya determinado en un primer momento que existían hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer la prueba, y con posterioridad y ante el recurso, al acoger, entre comillas, el recurso de mi representado, determinó que no había punto alguno que probar y derechamente dictó la sentencia que fue en su momento objeto de un recurso de apelación? Seguimos avanzando, señoría excelentísima. Como bien lo conoce este excelentísimo tribunal, en materia tributaria, todas estas normas
limitan las acciones que en cualquier otro tipo de procedimientos tendría el requiriente del reclamo tributario. Y es así como no existía el recurso de casación en la forma respecto a esa sentencia que claramente adolecía de vicios graves como los que se siguen haciendo presente hoy día. No contenía los fundamentos de hechos y derechos que se fundaba, no resolvía la materia controvertida al no pronunciarse respecto a todas y cada una de las situaciones expuestas, de las alegaciones expuestas por mi representado respecto a prescripciones y nulidad de ciertas actuaciones, y en definitiva no podía considerarse fundada una sentencia que se dictó sin poder las partes tener su derecho a probar los argumentos que había expuesto. De esta forma que, si bien es cierto, no existía recurso de casación en la forma, se hizo presente a la Corte de Apelaciones a través del artículo del Código Tributario que permite que, sin perjuicio de no ser procedente el recurso de casación en la forma, por vía de apelación, la Corte de Apelaciones corrija o complemente los errores de procedimiento que se hayan ocurrido en la tramitación del juicio tributario. Sin embargo, la Corte, y en ese sentido se le solicitó una serie de diligencias probatorias en la segunda instancia, básicamente para tratar de iluminar al tribunal respecto de la efectividad de las argumentaciones de mi representado, y se pidió la exhibición que se tuviera a la vista una causa tributaria, una querella por delito tributario interpuesta por el mismo servicio en contra de mi representado, en la cual en definitiva por serie de declaraciones se determinó que el responsable de las informaciones efectuadas con errores, de las declaraciones con errores efectuadas al Servicio de Impuesto Interno, era otro de los socios de la empresa y no mi representado, sobreseimiento de la misma causa y una serie de argumentos que daban cuenta que las supuestas irregularidades tributarias que daban luz a ese procedimiento tributario habían sido descartadas o desechadas en este procedimiento penal. Igualmente se solicitó una serie de oficios de impuesto interno a objeto de que acompañaran, dieran más luz de los supuestos de diversos trámites que se efectuaron en la primera instancia y que no constan o no están debidamente contemplados en la sentencia. Es así, su señoría excelentísima, como lamentablemente la ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó la sentencia con un visto se confirma y una serie de agregaciones puntuales, pero que en ningún caso se hicieron cargo de las falencias expuestas por mi resultado respecto a la fundamentación evidente de la sentencia. Y nos encontramos, por lo tanto, ante la norma, ¿no es cierto?, impugnada, que es el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que limita para el caso de juicios especiales el alcance del recurso de casación en la forma. Y lo limita de una manera, como este tribunal ha tenido oportunidad de estudiar, de una manera bastante grave, porque impide, ¿no es cierto?, o sea, no exige, libera al tribunal de la obligación de hacerse cargo de los argumentos de hecho y derecho en los que funda su sentencia. Tampoco se ve obligado a resolver todas y cada una de las cuestiones controvertidas en la primera instancia. Y lo que es más grave, con la excepción lo que es más grave en este caso, se ve el tribunal liberado de tener que demostrar el cumplimiento de los trámites esenciales para cada una de las instancias. Es el caso de la recepción de la causa prueba cuando ella fuera procedente. Es evidente que se le debe una explicación a este contribuyente por el Estado de por qué en una primera instancia el mismo tribunal consideró la existencia de hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, y con posterioridad prescindió de toda etapa de recepción de prueba y derechamente dictó sentencia. Claramente, su señoría, de llegarse a aplicar este inciso segundo del artículo 768, el resultado del recurso de casación en la forma es absolutamente predecible y no queda otra que la excelentísima Corte Suprema rechace y probablemente de plano la procedencia del recurso por la norma legal expresa
que lo limitan en estas materias. Por lo tanto, esta situación amerita que se declare inaplicable por inconstitucionalidad para esta cuestión pendiente, este recurso de casación en la forma, que sin duda es una norma decisiva, porque si bien es cierto, no es una norma de fondo, el requisito de procesabilidad, como bien lo estableció este excelentísimo tribunal, produce el mismo efecto que la norma de fondo, produce en definitiva el mismo resultado en concreto de la norma, de la inconstitucionalidad de las normas alegadas. Por lo tanto, es imperativo que el tribunal, que este excelentísimo tribunal pueda observar cómo se vulneran las normas que se han señalado, las normas constitucionales vulneradas. Específicamente, sus señorías, se ha vulnerado, ¿no es cierto?, esta aplicación de la norma impugnada vulneraría la garantía de una sentencia fundada, que es parte de lo que se conoce como el derecho al debido proceso, la garantía constitucional del debido proceso. Desde luego, sus señorías, que una sentencia que no es fundada no es una sentencia. No es una sentencia en el sentido de un acto jurisdiccional con apego a la ley y con la observancia de las cargas legales tanto para el tribunal como para las partes y de las obligaciones y derechos de las partes. Una sentencia que no es fundada es en apariencia sentencia, pero en sustancia no es una sentencia, no es una sentencia en el sentido de un acto jurisdiccional con apego a derecho. Por lo tanto, no hay fundamentos claros para poder eximir a un tribunal de la República de dictar sentencias fundadas. Y esto nos lleva a la otra garantía constitucional que consideramos vulnerada. No se observan fundamentos razonables que limiten, en este caso, al Servicio de Impuesto Interno como juez tributario, haberse liberado de la obligación de dictar sentencias fundadas. Si bien es cierto, el Consejo de Defensa del Estado se pretendió hacer cargo de este argumento diciendo que todos los contribuyentes tenían el mismo trato y por lo tanto no había no se vulneraba la igualdad ante la ley, pero la verdad, señorías, que solamente los litigantes que recurren a este tribunal especial se ven vulnerados de esta forma. Solamente los litigantes que se ven obligados a recurrir a un tribunal tributario ven impedido su defensa, con el agravante además de que no es efectivo que esta limitación de derechos afecte a ambas partes del procedimiento, porque tal como se explica, aquí no hay una contraparte propiamente tal en el juicio tributario. Aquí es el propio tribunal tributario el que, como juez y parte, vela por la posibilidad de que tenga el contribuyente de probar o no sus reclamaciones. Tal como se señaló, la carga de la prueba se encuentra absolutamente invertida y en este caso es solo el reclamante el que debe probar la existencia de los argumentos en que se fundan sus reclamaciones. Por lo tanto, no es cierto que esa limitación de garantías y derechos en este procedimiento afecte a ambas partes, solamente afecta a la parte reclamante, porque el fisco no tiene obligación alguna de probar, al contrario, tiene como representante al juez tributario que su objetivo es determinar la existencia o no de las reclamaciones que se le plantean. De esta forma, la igualdad ante la ley está absolutamente vulnerada en estas situaciones que se encuentra el contribuyente que debe litigar ante ante este tipo de tribunales. De esta forma, su señoría excelentísima, nos parece que, tal como lo señaló el señor presidente, existe una serie de antecedentes que, por la extensión del tiempo, no vale la pena volver a enumerar, pero sí los principios están bastante claros, en el sentido de que esta norma puede ser inconstitucional su aplicación en determinados casos. Y en este caso concreto, tal como hemos tratado de detallar, se observa la absoluta carencia de fundamento de la sentencia dictada por el tribunal. Por lo tanto, la imposibilidad de recurrir en la casación en la forma validaría una sentencia absolutamente vulnerativa de los derechos fundamentales de mi representado, ya que es en apariencia sentencia, pero en ningún caso cumple con los requisitos fundamental
de ser una sentencia fundada en derecho como corresponde. Muchas gracias, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el Consejo de Defensa del Estado alega la abogada Ana María Monsalve hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, alego por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Servicio de Impuestos Internos Fisco de Chile y solicito que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha presentado el contribuyente señor Carlos Valdivia Montesinos. Voy a restringir mi alegación acá en relación, dirigiéndola, a tratar de mostrar por qué la norma que se impugna no afecta realmente las garantías constitucionales que ha señalado el requirente y por qué al caso concreto de que se trata este artículo 768, inciso segundo, en su relación con el inciso segundo del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, no afecta en realidad al debido proceso del contribuyente. En la gestión judicial pendiente, que ha sido expuesta en estrados por mi contraparte, hay algunos aspectos que yo quisiera precisar. Primero, que efectivamente don Carlos Valdivia Montesinos fue fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos por la impugnación a sus declaraciones de impuestos a la renta en los años tributarios que señaló de 2004 a 2006, pero en su calidad de socio, con un 98% de participación en la sociedad comercializadora de audífonos limitada. Y él ha señalado, o señaló en sus reclamaciones y en las distintas oportunidades procesales que tuvo, que entre el año 2004 y 2006 ya no era socio de esta sociedad comercializadora de audífonos. Pero, excelentísimo tribunal, nunca planteó que los gastos se refieren a periodos anteriores, que son liquidados en años siguientes, y por lo tanto en los periodos a los que se refieren esos gastos, él sí era socio en un 98% de participación de esa sociedad. Además, trató de demostrar, y no solamente en el procedimiento tributario, sino que también ante el Tribunal de Alzada, que los gastos eran necesarios para producir la renta, pero acompañó una serie inconexa de facturas que no tenían relación con el libro de compras y ventas, que justamente estaban en el foco de las diferencias detectadas en la liquidación. Y precisamente en la segunda instancia, voy a referirme brevemente a ese hecho, en la segunda instancia acompañó documentos, pero fueron los mismos documentos. Y la sentencia de segunda instancia sí se hace cargo de esa circunstancia, como veremos enseguida. O sea, en síntesis, en la revisión de la documentación contable y tributaria que aportó el contribuyente en calidad de socio y de representante legal de esta sociedad de comercializadora de audífonos limitada, se detectaron diversas y múltiples irregularidades, por lo que se efectuaron las correspondientes reliquidaciones por gastos rechazados, que es sobre lo que versa todo este procedimiento, o versó todo este procedimiento. Ahora, esto ocurrió dentro del estricto apego a la normativa de procedimiento tributario. O sea, se le fue notificado al contribuyente, formuló observaciones en el informe de fiscalización. A partir de estas observaciones, el director regional dictó la resolución que recibió la causa prueba, fijando un punto de prueba. El contribuyente, como se señaló acá en estrados, interpuso recurso de reposición sobre esta resolución y solicitó que se eliminara el punto de prueba fijado y que se incorporaran 6 nuevos puntos de prueba. El recurso de reposición fue acogido. O sea, en ese punto hay un aspecto que se discute en la sentencia que se recoge
como aspecto discutido en la sentencia de segunda instancia, pero no es que no se haya acogido el recurso de reposición. Fue acogido expresamente por resolución de fecha 30 de enero del año 2013. Y a partir de ahí el contribuyente, acogiéndose, perdón, voy a retroceder un minuto, acogiéndose, se acoge no la interposición, sino que se acoge, se deja sin efecto el anterior y, en consecuencia, se incorporan los puntos sugeridos por el contribuyente. En el periodo que se señala desde que se dicta esta resolución y se le notifica, hasta la fecha en que se dictó sentencia, el contribuyente no presentó ningún nuevo antecedente que fuera en apoyo de los puntos de prueba que había solicitado agregar. Ahora, el contribuyente interpuso recurso de apelación, el que fue, como se dijo, rechazado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y aquí, excelentísimo tribunal, francamente, no corresponde imputarle a la sentencia del Tribunal de Alzada la falta de fundamentación ni la falta de consideración de los asuntos que fueron sometidos a su conocimiento. Tampoco en rigor a la sentencia del tribunal del Tribunal Tributario, pero mucho menos a la sentencia del Tribunal de Alzada. Esta sentencia se refiere a todo lo debatido en Austos y se refiere a los aspectos que el contribuyente estima que no fueron considerados por la sentencia del tribunal dictada por la autoridad tributaria. O sea, se pronuncia sobre su alegación de nulidad de citación y liquidación, sobre la inexistencia del hecho grabado, sobre la prescripción, sí se pronuncia y rechaza. Y lo fundamenta el Tribunal de Alzada, más allá de que al contribuyente no le satisfaga la fundamentación, pero la fundamenta. Y me quiero referir al punto en el que centró la alegación mi contraparte, y que tiene que ver con esta eventual no recepción de la causa a prueba y el perjuicio que ello le habría ocasionado. En la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en dos considerandos de su fallo, se refiere a eso y dice que el hecho de que la resolución que recibió la causa a prueba sea imprecisa, aceptando que es imprecisa, y que incluso podría ahondarse en esta imprecisión con el hecho de que efectivamente en la sentencia se dice que no se recibió la causa a prueba por recaer la controversia sobre la aplicación de normas legales. La Corte de Apelaciones dice que ello no obsta a la decisión que adoptó, porque lo que es indesmentible es que en el término de casi 10 meses que medió entre la resolución y que recibió la causa de prueba y el fallo, ninguna de las partes, incluyendo al servicio, ni el contribuyente, cuestionó de ningún modo la imprecisión que ahora sostiene que le afecta de modo tal que pretende que se declare inaplicable una disposición legal. No se hizo mención tampoco a ella en el escrito de apelación de la propia reclamante. A todo lo que se suma que en segunda instancia solicitó efectivamente incorporar o tener a la vista un expediente, acompañó, como dije anteriormente, todas las documentos que ella había acompañado precedentemente, pero nunca solicitó abrir un término especial de prueba. ¿Por qué no lo hizo? Si pudo hacerlo, no lo hizo. Y eso lo considera el fallo de segunda instancia, y por lo tanto dice que de ahí se puede colegir que, pese a la deficiencia procesal que sí se constata, esta nunca fue cuestionada y no generó un perjuicio para la reclamante que pudiera dar lugar, por haberse visto impedido su derecho a defensa, a la corrección
que establece el artículo 150 del Código Tributario, cuando el Tribunal de Alzada revisa el procedimiento por la vía del recurso de apelación. Y por lo tanto, entonces, rechaza las alegaciones, como digo, fundadamente, y confirma la sentencia de primera instancia. Ahora, brevemente, excelentísimo tribunal, aquí hubo todo un procedimiento en que el contribuyente participó exponiendo sus alegaciones y sus defensas, y al respecto, este excelentísimo tribunal ha resuelto que la cuestión formal en estos casos de reclamaciones tributarias virtualmente se identifica, ha dicho, y queda sintetizada con la de fondo, y para ello, a trueque, señala, de tal limitación, se franquea el recurso de casación sustancial para revisar tanto el cálculo como los fundamentos legales tributarios, el cálculo de las liquidaciones, que ha sido justamente el eje central de la discusión de la primera instancia. En consecuencia, y con base a esa referencia que está señalada en fallos como el 2723-2014 de Pirotecnia igual Chile S.A., 2677-2014, 2529-2013 de este excelentísimo tribunal, en los que dice que en realidad, habiendo un medio procesal para corregir los vicios, entonces no habrá inconstitucionalidad. Y aquí, en los hechos, no solo los había, sino que los utilizó el contribuyente. Y lo que pasa es que las instancias ante las cuales, o la instancia del alzada, no estimó fundado su recurso y lo rechazó, pero pudo ejercer su derecho al recurso en ese sentido. Así, excelentísimo tribunal, este precepto legal no ha infringido el derecho al debido proceso de la parte recurrente. Él ha ejercido todos los recursos, los ha hecho valer y han sido desestimados. Por lo demás, quiero referirme por último a lo señalado por mi contraparte en cuanto a que el precepto legal al aplicarse no afectaría de igual modo a las partes, y dice que aquí no hay partes. Francamente, en el procedimiento tributario me voy a referir a un análisis que hace este mismo excelentísimo tribunal al respecto. Sí podría decirse que hay partes, porque en el procedimiento de primera instancia, cuando se presenta la liquidación, se está haciendo valer la pretensión tributaria del Estado, y la litis se traba cuando el contribuyente reclama, contestando esta pretensión tributaria estatal. Pero además, porque hay en el momento en que desde el momento en que puede impugnar por la vía de la apelación la sentencia, ya ambas partes quedan, el fisco y el contribuyente quedan ante un tribunal colegiado de los órganos de los tribunales de justicia ordinarios, y en ese sentido, al quedar ante un tribunal colegiado, quedan en equivalencia de condiciones, y ahí es donde el precepto legal cuestionado se aplica por igual a ambas partes. Es decir, pensemos, excelentísimo tribunal, si el Servicio de Impuestos Internos, representado por el Consejo de Defensa del Estado, hubiera estimado que la sentencia dictada por el tribunal, por el órgano tributario, y luego hubiese sido rechazada, modificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, perjudicaba sus intereses, y hubiera pretendido el servicio interponer un recurso de casación formal, porque la sentencia del Tribunal de Alzada, por lo mismo, motivos que se han expuesto, no carecía de fundamento, o porque
no se habían resuelto todos los asuntos controvertidos, etcétera. Este precepto se aplicaría del mismo modo al Servicio de Impuestos Internos, representado por el Consejo de Defensa del Estado. Y en ese sentido es que nosotros hablamos de que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley, sin perjuicio de que no se vulnera el principio respecto a los otros contribuyentes tampoco, porque evidentemente se refiere a quienes están ante este procedimiento tributario, en que todos tienen el mismo trato. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solicito que se rechace el recurso interpuesto con costas. Muy bien, muchas gracias. Ministras, ministros, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Concluida la vista de la causa.